Flor y Canto presenta. Ven Espíritu Divino, Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas. fuente del mayor consuelo, Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. riega la tierra en sequía, Sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse. y danos tu gozo eterno. Amén. ¿Cómo estás, maestra Olguita? Muy bien, maestra. Muy bien, gracias a Me da Dios. mucho gusto y bueno, pues también saludarles a ustedes que nos acompañan en esta comunidad digital de oración con la Sagrada Escritura en esta Lección Divina. Correcto. El día de hoy, bueno, pues seguimos avanzando en este calendario litúrgico y vamos a hacer oración con las lecturas del cuarto domingo del tiempo ordinario. Bueno, es bueno decir que ya vamos llegando casi al tiempo de Cuaresma, Sí. por lo tanto el tinte de las lecturas, bueno, pues ya nos preparan para ello, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, bueno, pues, ¿qué te parece que nos vamos al primer paso que es? La lectura. Y bueno, pues en esta ocasión toca del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, los versículos 21 al 28. Correcto. Adelante, maestra. Entraron en Cafarnaúm. Apenas llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga de ellos había un hombre con un espíritu impuro que empezó a gritar: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó diciendo: Cállate y sal de ese hombre. Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando alarido, salió de aquel hombre. Todos quedaron tan asombrados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Manda a los espíritus impuros y le obedecen. La fama de Jesús se divulgó rápidamente por todas partes, por toda la región de Galilea. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vámonos ahora al siguiente paso que es La meditación. la meditación. Y entonces, en esta ocasión, podemos apoyarnos de la primera lectura que es tomada del Deuteronomio en el capítulo 18, los versículos 15 al 20. Correcto, maestro, ¿no? Sí. Bueno, entonces nada más diríamos, nos ayuda a saber, ¿no?, que el Deuteronomio está formado por 3 discursos de Moisés, justo cuando Moisés está en ese sentido ya llegando a la tierra prometida, y entonces ves que él no puede entrar. Así es. ¿No? Entonces él, yo siempre lo digo así, en su preocupación como líder de la comunidad, como papá de la comunidad en ese sentido, pues está así como dejando su testamento. Claro. Haz de cuenta, para que el pueblo en ese sentido no, pues diríamos nosotros, no lo extrañe tanto, ¿no? Claro. Entonces, en esta lectura, haz de cuenta, se habla, ¿no?, de un profeta que va a salir del mismo pueblo, haz de cuenta, pero el asunto está, si tú te fijas aquí en el versículo 17, es que, o más bien un poquito arriba, en el versículo 16, haz de cuenta como dice: no puedo escuchar más la voz del Señor. Eso lo está diciendo el pueblo. No puedo escuchar más la voz del Señor, ni Dios, ni ver más ese gran fuego, porque de lo contrario moriré. Entonces lo que están pidiendo es un profeta, haz de cuenta, pues que les hable de las cosas de Dios. Claro. Entonces Dios mismo les dice: está bien, les voy a mandar uno, ¿no? Y entonces, pues obviamente, ¿no?, ese profeta para nosotros pues es el Señor Jesús. Claro. Entonces, si nosotros ya nos vamos al Nuevo Testamento, al Evangelio que leímos, entonces si tú te fijas,
en el versículo, a mí siempre me llama la atención, el versículo 22 donde dice, la gente se admiraba de su enseñanza, porque la enseñaba con autoridad y no como los maestros de la ley, ¿no? Sí. Entonces es como, en ese sentido, lo que siempre yo me pregunto, ¿qué significa con autoridad, ¿no? ¿Y qué significa que no sea una enseñanza como la de los maestros de la ley, ¿no? Claro. Entonces, para mí, haz de cuenta, en ese sentido es la interpretación que Jesús ya hace, ¿no? Ahora sí que desde él como maestro, ¿no? La interpretación que hace de la ley y en ese sentido, de toda la tradición judía, que es la de él, ¿no? Entonces, por eso, haz de cuenta, pues es una enseñanza nueva, diferente, ¿no? Y pues viene desde él en el sentido de que con eso él inaugura, ¿no? Todavía estamos en el capítulo 1, si te fijas, ¿no? Inaugura propiamente ya su proclamación, ¿no? Y entonces es muy significativo en dónde lo hace, ¿no? Inicia a enseñar aquí en el Evangelio de Marcos en la sinagoga, ¿no? Que es propiamente el lugar de enseñanza para los judíos, ¿no? Y entonces eso, haz de cuenta, pues es lo que primeramente pues llama la atención, ¿no? Y también viene entonces como para respaldar, creo yo, ¿no? O para, ¿cómo lo puedo decir? Para los hombres, ¿no? Que necesitamos luego también lo sensible, ¿no? Entonces viene la liberación de este hombre, ¿no? Y es muy curioso que los que siempre, ¿no? Los que pueden reconocer fácilmente, ¿no? A Jesús, pues siempre es el otro, ¿no? O sea, los demonios. Los demonios, ¿no? Entonces es como, en ese sentido, entonces es como pensar, ¿no? ¿Cómo o quiénes son mis profetas o a quién le presto yo mi oído? ¿Haz de cuenta? Y si se lo presto yo realmente a Jesús, ¿no? Claro. Me llama la atención que la primera lectura nos sitúa, ¿no? En este contexto de que Moisés se apaga y les dice que Dios les va a mandar a alguien más, ¿no? Haciendo énfasis en que es Jesús mismo, ¿no? Sí. Y entonces Jesús usa un lenguaje nuevo. Por eso yo creo que dice, no como los maestros de la ley, ¿no? Sino con autoridad. Autoridad implica pues conocimiento, porque el que tiene la autoridad conoce lo que está haciendo, ¿no? Y los maestros de la ley interpretan, pero Jesús lo dice desde él, ¿no? Como dice, ¿no? O sea, con todo el conocimiento. Y es asombroso ver cómo pues la gente se da cuenta, algunos, ¿no? Algunos. Ahora, en la actualidad sigue pasando, o sea, algunos se dan el tiempo de estudiar, algunos se dan el tiempo de leer, algunos se dan el tiempo de meditar o por lo menos de escuchar con atención lo que se dice o lo que se proclama en la liturgia de la palabra, pero hay otros que no. Sí. O sea, que están de cuerpo presente y de mente ausente. Entonces, yo creo que esta es una muy buena invitación a analizar un poquito, a meditar quiénes somos nosotros, los que le ponemos atención a la palabra de Dios o los que escuchamos aquellas voces externas, ¿no? Llámese celular, llámese pensamientos, llámese tentaciones, llámese modas, ¿no? Ahora está muy de moda la famosa futurofobia entre los jóvenes, ¿no? Que le tienen pánico a lo que va a pasar en el futuro, pero bueno, pues todo sería muy sencillo si escucharan la voz de Dios, ¿no? Correcto. Entonces, pues yo me quedaría con esto, preguntando dónde estoy yo, ¿no? Sí. ¿A quién escucho? Correcto. ¿No? Sí. Y bueno, pues, ¿qué te parece que nos vamos al siguiente paso? Que es la oración. Y bueno, pues, como cada ocasión, hacemos oración con el Salmo, que en esta ocasión es el 94. Dice así: Señor,
que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Pues le doy gracias al Señor que nos permite avanzar en este ciclo litúrgico y le pido que me permita y me ayude a abrir mis oídos para escuchar su voz durante el día y sobre todo en mis jornadas de trabajo. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque nos permites seguir trabajando, seguir expandiendo tu palabra por todos lados. Gracias porque nos permites ayudarte y poner ese granito de arena para que el mundo siga escuchándote. Te pido que me ayudes a ser instrumento dócil en tus manos y que nunca cierre mis oídos internos y externos para escuchar tu voz y saber por dónde quieres que caminemos. Gracias, Señor, y te ofrezco mi día y te pido que me hables fuerte para que mi día, mis acciones completas estén siempre conforme a tu voluntad. Amén. Amén. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es la contemplación. Y bueno, pues apoyémonos de la segunda lectura, que en esta ocasión es la primera de Corintios, en el capítulo 7, los versículos del 32 al 35. Correcto, ¿no? Entonces, nada más recordarte o recordarnos a todos que estamos leyendo la carta a los Corintios. Entonces ya estamos en el capítulo 7. Entonces, si ustedes se acuerdan la semana pasada, haz de cuenta que es como Pablo lo que está haciendo es advertirnos de que no tenemos tiempo. Exacto. En el sentido de que hablábamos de la conversión, ¿no? Entonces Pablo está como hablando de la conversión. Entonces, voy a leer en el sentido de que a mí me llama la atención por mi condición. Soy soltera, ¿no? Entonces fíjate cómo dice el versículo. Es el 34. Es el 34, sí, ¿no? Entonces me como tantito el principio dice: y mientras la que no está casada, es decir, la joven soltera, se preocupa por los asuntos del Señor, de modo de llevar una vida santa en el cuerpo y en el espíritu, la que está casada se preocupa por los asuntos de este mundo, de cómo complacer a su esposo, ¿no? Y entonces, ¿por qué diría yo, me quedo yo en la carta a los Corintios con esto? Porque, o sea, realmente yo digo, y lo dije ahorita en mi oración, pues hay veces que aunque yo he decidido, ¿no? Dentro de mi vida laica, dedicarme a las cosas del Señor, ¿no? Hay veces que sí también, pues el mundo me jala, claro, ¿no? Hasta cuenta me distrae, ¿no? Me quedo como, o sea, no hago lo que yo en algún momento pensé que tendría que hacer, haz de cuenta, ¿no? O sea, vuelvo a decir, hablando ahora de escuchar, ¿no? La palabra de Dios, pues luego como que me he fijado, ¿no? Ahorita que casi empezamos el año, que ya llevamos un mes, ¿no? Pues también luego yo digo, hay días que de verdad se me olvida, ¿no? ¿Quién es mi maestro? ¿Quién es todo? Entonces, aunque diría yo, no puedo dar por sentado, ¿no? Que la soltería me está ganando algo, haz de cuenta, ¿no? O sea, sí tengo menos preocupaciones que una mamá como la que tengo aquí enfrente, ¿no? Pero sí como que yo digo, no le dedico, ¿no? Lo que a lo mejor yo en algún momento hubiera yo deseado verdaderamente, ¿no?
dedicar, ¿no? Ya. No sé cuánto. Ya. Pues mira, a mí me llaman la atención dos cositas. El 32, que me encanta, que dice, quiero que estén libres de preocupaciones. O sea, efectivamente, quien es mamá, pues está siempre preocupada por la casa, por los hijos, por el esposo, por etcétera, ¿no? Pero también me llama la atención en el sentido de lo que tú decías, dice, mientras el que no está casado se preocupa por los asuntos del Señor, de cómo complacerlo, el que está casado se preocupa de los asuntos de este mundo, de cómo complacer a su esposa o esposo, ¿verdad? Pero también hago la reflexión y tengo la seguridad de que no es exclusivo, o sea, habrá quien diga, pues es que entonces a mí no me toca, y no, o sea, lo que dice aquí es que la prioridad es la familia, pero es Dios en la familia, o sea, no perder de vista que la prioridad siempre en nuestra vida es Dios. Correcto, sí. En la familia, ¿no? Y a lo mejor sí, quien tiene niños pequeños, pues sería un error decir que se fuera todo el día a la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? O a dar clases o a tomar clases, etcétera, ¿no? Descuidando a los hijos y al esposo, pero siempre con una pureza de intención de decir, yo atiendo a mi esposo y a mis hijos, pero a Dios que esté en mi esposo y a Dios que esté en mis hijos, ¿no? Entonces así cumplimos con esto de darle a Dios el primer lugar en nuestra vida, ¿no? Coincido. Y es una pena que hay personas que se excusan, ¿no? Y dejan de asistir a misa y dejan de, pues, toda la parte de la fe, ¿no? Porque pues es que tienen niños chiquitos, al contrario, es el momento de llevar a los hijos a la iglesia, que conozcan, que vivan la misa desde pequeñitos. Igual sé que hay iglesias o templos donde pues ven feo a los niños, ¿no? Pero hay otros que no, entonces hay que hacer el esfuerzo. Cuando yo tenía mis hijos pequeños, pues a veces íbamos a una, a veces a otra. Hay iglesias o parroquias, sobre todo, que tienen espacios adecuados, ¿no? Algún espacio pues a un ladito, como una capillita especial, ¿no? Para que estén los niños ahí. Y hay otras que tienen la misa de niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, simplemente adaptar y no perder de vista que sí, la prioridad es la familia, pero es Dios que está en mi familia y que le sirvo en mi familia, ¿no? Entonces, bueno, eso es en la segunda lectura, en la carta a los Corintios. ¿Y en el Evangelio, maestra? Pues fíjate bien, me quedo como que quiero, o sea, bueno, para mí ya se cuenta tiene mucha relación el versículo 22 y el versículo 27, ¿no? Entonces se cuenta que en el versículo 22 la gente se admiraba de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad, no como los maestros de la ley, ¿no? Sí. Y en el versículo 27, ¿no? Como haciendo eco de esa admiración, nos da cuenta, ¿no? La gente dice, ¿no? Ya de viva voz, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad, ¿no? Manda a los espíritus impuros y le obedecen. Entonces, ¿por qué me quedo con esto? Porque como que también creo que parte de también como, ¿cómo decirlo? Es como que hay veces que la presencia de Dios y en mi caso, ¿no? La palabra de Dios luego deja de causar admiración, ¿no? Como si nos estuvieras, como yo siempre luego digo, ¿no? Es como ya te sabes el evangelio, luego hasta, o sea, te apagas, ¿no? Te acostumbras, ¿no? Sí, te pones en automático. Te pones en automático y das por sentado. Sí. Que te lo sabes, ¿no? Porque te sabes la historia, ¿no? Sí. Y entonces creo que eso es uno de los grandes enemigos precisamente de la escucha, ¿no? Porque entonces no te estás poniendo ahí en el 100% realmente a recibir y a escuchar. En una escucha activa. Estoy de acuerdo. O sea, a veces nos ponemos en una escucha pasiva, o sea, nada más el bla, 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 bla. Exactamente, ¿no? Y la escucha activa es precisamente esto, o sea, exactamente. Aunque ya conozco las palabras, ver qué me dice. Exactamente, acoger, ¿no? Exacto, y realmente, o sea, rumiar, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí, haz de cuenta, ¿no? Pues eso de que cause, o sea, que quiero, bueno, me voy a adelantar un poco, pero en ese sentido, como ponerse ahí, ¿no? Para que la palabra de Dios me siga causando admiración. Asombro. Claro.
Muy bien, pues yo igual me quedo con estos versículos en el sentido de que pedirle a Dios que nunca me acostumbre a Él, a su presencia, ¿no? Y que esté siempre dispuesta a escucharlo, ¿no? Como el Salmo decía, ¿no? Sí. Que no seamos sordos a esa voz, que no lo dejemos de escuchar. Y esto nos tiene que llevar a una acción bien concreta. Correcto. ¿Y cuál va a ser tu acción de esta semana? Pues fíjate que ahora sí, viendo, diríamos nosotros, lo concreto, en esta ocasión, haz de cuenta, pues ser como durante las misas a las que yo asista. Yo luego no puedo asistir a la misa entre semana, ¿no? Pero luego sí puedo. Pero sobre todo la misa del domingo, ¿no? Ves que nosotros hacemos el gesto, ¿no? Cuando empieza la proclamación. Sí. Hacemos la señal de la cruz en la frente, en nuestra boca, ¿no? ¿Y en el pecho? En el pecho. Entonces sí es como una preparación realmente para pues abrir mente, corazón y boca en ese sentido para recibir la palabra de Dios. Entonces mi acción, y en ese sentido es de aquí para el real, diría yo, ¿Qué? ser de verdad, o sea, en el sentido de ser consciente y dejar de automatizar ese gesto, ¿no? Haz de cuenta, y para que en ese sentido, pues yo sea consciente de cómo Dios sigue hablando todavía hoy. Muy bien. Sí, en este sentido el gesto, a mí me gusta pensar, porque no lo puedes decir en ese momento, ¿no? Pero pensar que cuando hago la señal de la cruz en la frente, le digo, Señor, te consagro mis pensamientos, mis palabras, mis sentimientos y acciones, ¿no? Entonces, pues sí, hacerlo consciente, ¿no? Y pedirle o disponerme a ser instrumento suyo para que, pues en lo que me dedico, que es la comunicación, seamos ese canal por donde esa palabra pueda llegar a otros. Y a veces necesitamos ser como los traductores. En este mundo tan acelerado, ¿no? Necesitamos ser como los traductores de Google, ¿no? Así de rápidamente, ¿no? Porque habrá quien no tiene tanto tiempo, ¿no? Y a lo mejor una frase, en Floricanto hacemos una imagen con las lecturas, ¿no? Pero yo le llamo una lección divina gráfica. Y a veces me cuestiono si es todavía necesario hacerla. Pero este caso, hoy, por ejemplo, digo sí, porque a lo mejor habrá quien le llame la atención la imagen y pueda hacer un alto en el camino para decir, bueno, a ver qué versículo es, ¿no? O a qué se refiere. Entonces, mi acción concreta será disponerme a ser instrumento de Dios, haciéndole caso a sus inspiraciones, porque de pronto llegan como chispazos divinos, ¿no? Y dicen, ay, si hago esto, y luego viene el agobio y dice uno, no, porque tengo muchas cosas que hacer. Entonces, prestarme a hacer todo lo que esté en mis manos para que la palabra de Dios llegue a más personas. Muy bien, maestra, pues todavía estamos muy cercanos al domingo de la palabra del Señor y si te fijas se sigue manifestando. Yo los invito a que este próximo cuarto domingo del tiempo ordinario, habiendo ya orado con la palabra de Dios, pues lleguemos dispuestos a esta escucha activa, ¿no crees? Correcto, sí. De tal manera que disfrutemos mucho la Santa Misa, la Santa Eucaristía, y que permitamos escuchar más allá de las palabras a ver qué nos dice Dios. Maestra, muchas gracias. A ti, maestra. Dios les bendiga mucho. Gracias a ustedes que nos acompañan en esta comunidad digital y esperamos contar con ustedes próxima semana. Bendiciones. Bendiciones. Flor y canto, Santa María, Reina de la Paz.